Bienvenidas sean vuestras mercedes a un nuevo capítulo de Fogones en la Historia. Hoy vamos a preparar un plato que se llama empanada inglesa. Las empanadas inglesas solían ser siempre de masa dulce y muy habituales para tomar los grandes señores a la hora de la merienda. Así que nada, acompañadme. Para la receta de hoy vamos a utilizar pecho de ternera cocido, tocino cocido, verduras de las que dispongamos cuando hagamos la receta y luego os explicaré cómo hacer la masa. Pero vamos a empezar haciendo una pochada con todas las verduritas y mientras se nos hacen lentamente en el fuego, prepararemos la masa de nuestra empanada inglesa. Como habéis visto, ya tenemos picadas las verduritas. En este caso nosotros hemos utilizado cebolla, zanahoria, puerro y nabo. Ahora simplemente las vamos a poner al fuego para que se hagan lentamente y mientras se hacen os explico la masa de la empanada. Ya tenemos nuestras verduras haciéndose tranquilamente. Cuando terminemos de hacer la masa, podemos especiarla con aquellas especias que más nos gusten. Ahora, para hacer la receta de la masa dulce de esta empanada, lo único que necesitamos es harina, azúcar, mantequilla o manteca, huevos, sal y vino. La receta es muy sencilla. Los pesos, como siempre, al final del vídeo. Lo echamos todo, menos los huevos. Un buen chorrito, en este caso de vino blanco. Y un poco de sal. Vamos a ir devolviendo un poquito para que se vaya mezclando con la mantequilla. Ya hemos mezclado un poquito el azúcar, la harina y la mantequilla. Y ahora os recomiendo prudencia. Vale más de uno en uno que todos los huevos a la vez y que luego tengamos que añadir más harina. Por lo cual, la receta dice que lleva unos 4 o 5. Yo voy a echar 2, seguiré mezclando y si necesito, iré añadiendo. Ya tenemos la masa lista. Como veis, gracias a la cantidad de huevo que lleva, en este caso hemos necesitado 4, queda de un color así ligeramente amarillento. Ahora lo único que toca es espolvorear e intentar hacer un círculo, ya que esta empanada la doblaremos y la dejaremos con forma de media luna. Ya tenemos la masa estirada. Fijaros que tiene que quedar un poco gruesita. Tampoco hace falta que la hagamos muy fina. Y ahora vamos a picar el tocino en lonchas. Pondremos una capa. Picaremos un poco más la carne. Será la segunda capa. Volveremos a picar lonchas de tocino como tercera capa. Y terminaremos con las verduritas que tenemos al fuego. Y con esta capa de verduritas repartida encima de todo lo anterior,
ya la tenemos casi lista para meter al horno. Ahora simplemente vamos a repulgarla, vamos a doblarla a la mitad, con cuidadito que no la rompamos, porque esta masa, como veis, es un pelín pegajosa. Y ahora tapamos bien, que se peguen los bordes y, como con las empanadillas, con un poquito de presión nos basta. Dependiendo del tratado de cocina que utilicéis, os dirá que podéis pintarla con agua, con claras de huevo, e incluso que si le queréis hacer costra, aprovechéis unas claras de huevo con un poco de azúcar y la pintéis por encima. Pero, como esta es para merendar, la vamos a dejar así porque ya es energética bastante. Así que esperadme que la saque del horno y vemos el resultado final. Y después de unos 45 minutos en el horno a fuego moderado, aquí veis el resultado final. Y este es el fantástico aspecto que tiene nuestra empanada inglesa de ternera. Así que no me queda más que recordaros que os suscribáis, apretujéis el botón de like, nos compartáis en vuestras redes sociales, sobre todo que os animéis a hacer esta receta y nos dejéis vuestro comentario de qué os parece. Así que hasta el próximo episodio y que aproveche.